amigos, ¿cómo están? Yo acá nuevamente, pero hoy día quiero compartir con ustedes una receta de un pan con miel de abeja. Esta deliciosa receta lo vamos a preparar todo en 90 minutos. Y quiero decirte gracias por mirar mis videos y no te olvides de visitar mi página web que es www.vidasanaconana.com. Ok, vamos a empezar con los ingredientes. Necesitas 5 tazas de harina, 4 cucharaditas de levadura, 2 cucharadas de aceite, 1 cucharadita de sal, media taza de miel de abeja, 1 cucharada de azúcar, 4 huevos, 1 taza de agua tibia que necesitamos para mezclar la levadura. En el agua tibia voy a poner la cucharada de azúcar y la levadura y lo voy a mezclar muy bien y esperar como 5 minutos para que la levadura empiece a crecer. Muy bien, la sal, primero vamos a poner la sal y en el medio vamos a poner la levadura. Vamos a poner la levadura, el aceite, la media taza de miel de abeja y vamos a usar 2 huevos. Y esto con las manos lo vamos a mezclar muy bien. Yo tengo media taza de harina adicional para poder usar después cuando nuestra masa ya está mezclada. La masa lo mezclamos bien y ahora con un poco de harina vamos a poner en la mesa para empezar a trabajar. Esto lo vamos a amasar como 8 minutos hasta que nuestra masa esté elástica y se vea que está listo para dejarlo reposar nuevamente. Y seguimos amasando, miren, está en su punto ahorita, está elástica. Está suave, ahora le voy a dar forma y en un envase que con un poquito de aceite lo voy a dejar ahí por 1 hora. Cubrirlo y tiene que doblar de tamaño. La masa ha doblado de tamaño, ahora vamos a darle forma. Lo haces de la forma que mejor te parezca. Y voy a utilizar una lata con papel para que el pan no se pegue. Yo voy a hacer unas trenzas y este pan vamos a dejarlo reposar otros 20 minutos para que nuestra masa agarre más volumen. Y lo vamos a llevar al horno a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit por 20 minutos. Entonces vamos a esperar que nuestro pan doble de tamaño. Han pasado 20 minutos, ahora voy a pintar el pan con huevo batido. Todo bien, todo el pan y también le voy a echar ajonjolí encima. Y este pan se va a ir al horno por 20 minutos a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados. Hasta que nuestro pan esté dorado y le va a salir delicioso. Miren, así nos quedó nuestro pan, rico, suavecito y no es muy dulce, está perfecto. Este pan es especialmente para prepararlo en días de Navidad, para Año Nuevo, le va a caer muy bien con su tacita de chocolate. Y también quiero decirle gracias nuevamente por mirar mis videos y la próxima semana estaré poniendo videos fáciles de preparar, económicos. Y muchas gracias. Y no te olvides de suscribirte y me das un like. Nos vemos la próxima semana. Chao.